Despierta, despierta, Dulcinea despierta. Despierta tu espíritu, tu mente, tu corazón, tus sueños. Dulcinea despierta, un mundo de mujeres conscientes. Estamos en conexión con Bogotá, Colombia, desde Buenos Aires. Y en esta oportunidad vamos a hablar con Catalina Gutiérrez. Catalina, muy buenas noches. Estamos emitiendo este programa de noche. Muy buenas noches. Hola Betty, muy buenas noches. Pues nada, un gusto estar contigo otra vez en estos programas. Bueno, Catalina es psicóloga forense. Nos conocimos porque Catalina acompaña a muchos papás, especialmente pues papás y mamás, pero casi todos sus casos han sido acompañando hombres que se han visto, digamos, lesionados, afectados, maltratados por obstrucción parental, por alienación parental. Y hoy en día es una de las promotoras de la veeduría ciudadana por la infancia, algo en lo que las mujeres tenemos que definitivamente hacer conciencia de lo que está pasando, porque nosotras mismas estamos gestionando y permitiendo algo que llena de dolor a nuestros hijos. Bueno, pero hoy no solo vamos a hablar, obviamente, del trabajo en el acompañamiento en esta obstrucción parental, sino hay un tema que a mí me llamó mucho la atención en las conversaciones que tuve previamente con Catalina, y es que en algún momento ella mencionó la palabra brujería, que todos estos procesos estaban bastante marcados con la brujería, y, y es así, digamos que desde el lado de Dulcinea Despierta y de nuestro Congreso de Mujeres Conscientes, es un fenómeno que se ve como que media humanidad embruja a la otra media humanidad para lograr las cosas. Y lo que me pareció maravilloso poder hablar contigo, Catalina, es precisamente esta mezcla. Entonces vamos a empezar por tus inquietudes como ser humano, ¿no? Porque cómo llegaste a la psicología y bueno, después hablaremos del otro tema. Bueno, ¿cómo llegué a la psicología? Pues yo en algún momento cuando estaba en el colegio me di cuenta que me gustaba escuchar a la gente y ayudar a la gente. Y bueno, ¿no? Se me ocurrió que la carrera era la psicología. Quería entrar al ejército y entonces en el ejército también me gustaba mucho la arquitectura, me gustan mucho las manualidades. Entonces estaba yo entre la arquitectura y la psicología, pero para entrar al ejército no se podía con arquitectura. Entonces yo dije, bueno, psicología. Y estudié psicología, finalmente no entré al ejército, pero bueno, pero seguí psicóloga. Y siempre me llamó mucho la atención todo lo que tiene que ver tanto con el cerebro como con la criminalidad. Entonces, mi primera especialización fue en aprendizaje, se llama Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, porque pues tiene que ver con el cerebro y con las estructuras con las que las personas aprendemos. Me parece súper chévere. Y la primera maestría que hice es la maestría de Psicología Forense. Y la otra maestría que estoy ahorita terminando es en Neuropsicología y Neurociencias, que también me parece un tema encantador. El cerebro es una máquina increíble y bueno, nada, por eso estoy aquí y estoy en esta causa de ayudar a que no hayan falsas denuncias de abuso sexual y violencia intrafamiliar, de ayudar a que los hijos no sean injustamente separados de sus padres. Estoy en esta causa desde hace muchos años, desde hace más de 10 años que llevo ejerciendo como perito privada, viendo muchísimas injusticias en el sistema judicial en general, a nivel de familia, a nivel de penal. Entonces, pues por eso estoy como muy involucrada en este tema, precisamente tratando de movilizar algunas estructuras sociales y judiciales para que no se sigan cometiendo injusticias ni hacia los padres, padres, madres, ni hacia los niños. Entonces, eso es, por eso estoy en estas. Bueno, una psicóloga forense básicamente
participa de procesos en los que está alguien denunciado, alguien demandado, es decir, su valoración es definitiva para establecer si las personas tienen salud mental, si están afectadas por algunos trastornos psicológicos, o sea que es un papel muy importante y muy delicado también, ¿no? Algo que me sorprendió cuando empecé a conocer esta problemática en Colombia es ver la cantidad de psicólogos que se están prestando para hacer cualquier evaluación y prácticamente validar o invalidar a un niño, a una niña, a una mamá o a un papá, pues por la corrupción, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo se toma o cuál es la prueba definitiva, digamos, el mecanismo por medio del cual la psicología establece que una persona está normal? Bueno, mira, los psicólogos trabajamos haciendo diferentes evaluaciones, desde pues las mismas entrevistas que se hacen con las personas, con sus entornos, como las pruebas psicotécnicas que se apliquen. Digamos que en un nivel más avanzado de neurociencias se encuentran algunas imágenes diagnósticas, es un campo un poco más transdisciplinar, y también con imágenes diagnósticas y exámenes, digamos, de sangre o exámenes médicos, también pues se puede determinar como qué está pasando en un ser humano, en su mente, en su cerebro, en sus emociones. Eso es medible, eso es medible con varias técnicas. Se puede medir, lo que pasa es que son cosas muy costosas, ¿no? Y que no se practican, por ejemplo, en Colombia. Pero pero hay muchas cosas con las que tú puedes medir eh, reacciones de la persona, tendencias emocionales, la forma en que toma decisiones, todo eso. En el campo forense nosotros básicamente hacemos evaluaciones y las hacemos pues con los instrumentos que hay, que son pruebas psicotécnicas, observaciones, pero la diferencia entre la psicología forense y la psicología clínica, que es una diferencia muy grande y es algo que el sistema no está reconociendo, es que en la psicología clínica tú haces unas evaluaciones con el fin de hacer una intervención clínica para hacer que la persona mejore en algún área o sea más funcional o bueno, en fin. Pero a nivel forense, lo que tú haces es hacer unas evaluaciones para determinar la correlación entre un hecho jurídico y esta persona. Entonces, desde esta perspectiva, tú entras a analizar, por ejemplo, si la persona tenía la capacidad de autodeterminarse en el momento en que sucede un delito, bien sea como víctima o bien sea como victimario. Tú entras a evaluar, por ejemplo, la capacidad o la competencia que tienen las personas para ser cuidadoras de un niño, de un menor. En el caso de custodias, por ejemplo, evalúas a los padres, evalúas su medio para ver si tienen las competencias para ser cuidador. En el caso, por ejemplo, de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, tú puedes evaluar tanto al acusado como a la supuesta víctima con el fin de determinar si hay de pronto simulación. Hay muchos casos, todos los casos en los que haya una víctima y se esté alegando y se esté buscando, o sea, se esté buscando una condena o en el campo civil se está buscando una indemnización. A nivel forense siempre hay que sospechar de que se esté simulando, que se esté fingiendo. Entonces es importante que nosotros primero hagamos una evaluación de esta persona que está denunciando o demandando, que evaluemos su personalidad, que evaluemos sus motivaciones para hacer una denuncia o una demanda y después que correlacionemos si su estado emocional, mental, actual, psicológico, obedece o no a los hechos jurídicamente denunciados. Y eso es un papel que no hace la psicología clínica, pero que sí hace la psicología forense. Y es uno de los campos que lamentablemente están invadidos por la psicología clínica, ni siquiera clínica, digamos que por psicólogos que habrán hecho otras cosas y se atreven a determinar que si una persona está en depresión o en ansiedad es por un hecho específico jurídico, sin haber hecho toda una serie de evaluaciones que a nivel forense se deben hacer.
Entonces, creo que por eso se están dando tan malos procesos a nivel de psicología. Creo que no es solamente un tema de corrupción económica. Pienso que hay Gracias. un tema muy grave de ignorancia, sí, de falta de preparación académica en realidad. Es lo que yo Claro. he visto. Falta muchísima preparación académica para muchos psicólogos y otros profesionales que en realidad no saben técnicas y cosas, pero se meten en el campo. Entonces es una cosa muy grave, en verdad, lo que ocurre y los daños que causan, pues son tremendos, porque es que al final los falladores no son psicólogos, son abogados. Entonces no saben de la mente humana y pues ellos solo cuentan con la asesoría que les den los psicólogos y si el psicólogo da una mala asesoría al fallador, pues va a ser algo que se llama hacer incurrir en error. O sea, que el fallador falle, bien sea el juez, el comisario, el defensor de familia, el magistrado, falle basado en un error técnico, porque pues él no tiene por qué saberlo, pero quien le asesoró cometió un error y lo indujo a él a cometer un error en su fallo. Y pienso que eso Y es una de las grandes cosas comunes que están sucediendo en los procesos. Catalina, y conociendo, digamos, la cantidad de procesos que maneja un juzgado, una comisaría de familia, y conociendo los pocos recursos que existen en general en el sistema judicial, en capacitación, en desarrollo de las personas, en las propias herramientas de trabajo, yo sinceramente supongo que eso no se hace con el rigor que debería ser. O sea, si ya tú me dices, bueno, existen herramientas tecnológicas que en Colombia no están disponibles y supongamos que las que están, pues no se aplican con la rigurosidad por el tiempo, por el volumen, es decir, evaluar si una persona está en capacidad o no de cuidar un niño o un hombre pudo haber sido realmente un abusador sexual. Es delicado y requeriría muchas pruebas que realmente no se llevan a cabo. Sin embargo, hay una parte que me dejas pensando y es que también las mujeres cuando van a poner estas falsas denuncias, me imagino que cuando lo hacen premeditadamente y sabiendo que pueden obtener un resultado es porque ya han cuadrado a su gente allá adentro, porque la mujer que va a poner, yo hablo de la mujer porque es hoy en día en donde se está presentando la problemática, no porque no haya hombres que denuncien también, pero Ujú. las mujeres que como que están accediendo tan fácil a estas denuncias también tienen que saber que ellas van a ser evaluadas, ¿no? Que en buena ley, que si se hace el proceso de manera rigurosa, ellas mismas son evaluadas y su entorno cercano, o sea, todos los adultos que están cerca del menor. ¿Es así? Pues es lo ideal, pero no es lo que sucede. No es lo que sucede porque existe algo que a mí me parece supremamente peligroso y es que lo que dicen los jueces es, es que no se está evaluando a la madre, en el caso de que sea la mamá la denunciante, no se está evaluando a la madre, se está evaluando es al señor que cometió un delito, ¿sí? ¿Y a la No se mamá no está se le evaluando a la... evalúa? No. Por protocolo, o sea, hay unos protocolos de psicología forense cuando son procesos de padres, entre padres, denuncias entre padres hacia el hijo de abuso sexual, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, los protocolos contemplan que pueden existir falsas denuncias en medio de un proceso de separación, de pelea, pues. Entonces, se debería evaluar a ambos padres, al denunciante y al denunciado y al niño. Pero en realidad eso no sucede en Colombia. Acá, lamentablemente, son muy arbitrarios en esas evaluaciones que hacen. Muy interesante este trabajo porque también es como descubrir al culpable, ¿no? Es como leer una novela, pero en la vida real, pero hay de por medio niños y niñas y adolescentes y también debe ser bastante difícil. Bueno, yo quiero que pasemos, Catalina, a esta
parte espiritual, que yo sé que hoy en día eres una mujer que tiene una espiritualidad muy activa y que en algún momento pasaste por el túnel negro y oscuro, como todos en algún momento de la vida, pero viste la luz de Jesús, ¿no? Es así. Hasta donde quieras y hasta donde puedas contarnos y cómo hoy la espiritualidad te sirve, es el pilar para llevar a cabo el trabajo que haces. Bueno, pues sí, yo he pasado por muchas cosas desde niña. Con mi familia vivimos, conocimos muchas iglesias, siempre como en esa búsqueda de Dios. Hay muchas iglesias muy equivocadas, te venden a Dios de una forma muy equivocada y eso hace que tú te frustres, que tú te alejes de Dios, que tú endurezcas tu corazón. Hay muchas ofertas, entre comillas, mágicas. eh, Hay mucha pseudo espiritualidad. Y bueno, yo pasé también por cosas de brujería, pues tuve mis épocas de ir visitar brujos, de ir a rituales, cosas de esas. Obtiene uno muchos favores, no voy a decir que no, obtiene uno muchos favores, pero pues no son favores de Dios. Entonces es complejo porque al final esos favores se terminan cobrando en algún nivel. Y bueno, uno sabe que no está bien, o yo por lo menos sabía que no estaba bien de pronto hacer algunas cosas. Y bueno, afortunadamente, pues el amor de Dios es tan grande que siempre te está acompañando y te está ayudando a que vuelvas al camino. Y como dice la Biblia, te pone un cerco de espinos alrededor para que no te desvíes, ¿sí? Para que cuando te salgas del camino te duela y tengas que regresar. Yo he aprendido muchas cosas en mi camino espiritual. Ya, digamos que en este momento creo que he sanado todas las cosas espiritualmente malas que pude haber experimentado. Uno llama de verdad muchos demonios. Uno es el que los llama y los sienta en la mesa y les da de comer. Y uno es el que los tiene que despedir. No funciona que alguien te ore, que alguien haga por ti. No, uno es quien los invita, uno es quien los despide. Y entender eso es un proceso complejo, es un proceso a veces doloroso, porque en este tema de demonios, de brujerías, hay mucho poder. Entonces, perder el poder a veces no es chévere. Y cuando tú renuncias a todas esas cosas, pues tú pierdes el poder y a veces duele perder el poder. Lo que uno no entiende es que uno tiene un poder aún mayor que es en su vida con Cristo. Y uno, pues lo que te digo, le venden tan mal eso desde niños, tan mal la espiritualidad, tan mal la vida con Cristo, que pues es más fácil el otro camino, ¿sí? Yo actualmente veo muchas personas que están inmersas en estos temas. Yo siento mm, muchos espíritus, muchos demonios alrededor de personas en mis procesos. Se mueven cosas en verdad perversas. Uno siente en verdad la acción del mal sobre estos procesos y yo veo que es algo muy común. Muchos de mis clientes, por ejemplo, me han contado que les han hecho brujería, que les han hecho entierros, que ellos mismos han ido a sacar los entierros. Es algo muy chistoso porque ellos van a un brujo a que el brujo les quite la brujería. Entonces yo les digo, no, o sea, tú no puedes con barro quitarte el barro, ya, tú tienes que iniciar un camino espiritual con Dios y un camino espiritual correcto y tienes que hacer una cantidad de cosas para realmente fortalecerte y terminar con lo que sea que te hayan hecho. Pero pues el camino más fácil es pagarle a un brujo para que vaya y le saque a uno un entierro, le haga unos rezos, le haga unos baños y seguir uno con su vida. Y al poco tiempo pues vuelves a caer en otros círculos de vulnerabilidad espiritual porque no estás haciendo las cosas como las debes hacer. Entonces, hasta donde me lo permiten mis pacientes y a veces en mi práctica clínica, porque a veces atiendo pacientes en clínica,
mis pacientes o mis clientes cuando me lo permiten, les trabajo también y les hablo desde esa parte espiritual. Para mí es clave y yo como psicóloga he notado que las personas que menos cambios tienen, que menos progresan en los procesos psicológicos, son las personas que se autodenominan ateos, o son las personas que están bravas o resentidas con Dios, o son las personas que tienen unas creencias mm, más del tipo de que el hombre en armonía con la naturaleza, pero no reconociendo a un Dios como ese ser superior, sino otras cosas. Entonces, esas son las personas que tienen como los procesos más complejos, es lo que yo he notado en terapia. Pero las personas que son muy espirituales, que están acogidas a un Dios, que están tratando de guardarse, de guardar la palabra de Dios que la leen, son personas que progresan muy rápido en terapia. Yo sí estoy convencida que hay una relación directa entre lo espiritual y lo psicológico, emocional, social, o sea, en toda nuestra humanidad y nuestro desempeño. Sí, yo comparto plenamente. En nuestro Congreso Iberoamericano de Mujeres Conscientes, que el último lo hicimos en 2017, asistió el doctor Sergio Felipe de Oliveira, que es un neurocientífico que está en Brasil, en São Paulo, y él es el fundador de la primera Universidad de Ciencias del Espíritu. Él fue, digamos, atendió pacientes en el Hospital Público de São Paulo y instaló una especie de protocolo que incluía la asistencia espiritual. Es decir, sus pacientes eran todos de temas psiquiátricos fuertes, ¿no? Eh, los estabilizaba, digamos, con medicación, como para que la persona salga de la crisis, pero una vez de la crisis, bueno, el doctor le asiste espiritualmente con la creencia que tenga la persona, porque no se trata de imponer nada, pero es muy valiosa la experiencia del doctor porque él tiene, digamos, toda la estadística de cómo a partir de esa asistencia espiritual la gente se mejora biológicamente, mentalmente, es decir, que no es lo mismo una persona que no tiene ninguna fe en nada más a alguien Ujú. que sí, que está esperando y no va más allá de, digamos, de creer que es que la mente es poderosa y entonces estamos creando a Dios. No, realmente suceden cosas inesperadas en esos procesos, se ven las intervenciones divinas. Yo te quería preguntar, por ejemplo, Ujú. con los papás, que yo también creo que estas cosas aparecen en el camino para sacudirnos, ¿no? Y para despertarnos y definitivamente decidir de qué lado estamos, o sea, de la oscuridad o de la luz. Esto no tiene mucha más ciencia. ¿De qué lado estás? Y del lado de la luz está el amor. Y del lado de la oscuridad Ujú. está el miedo, está el terror. Cuando tú dices que estos papás van al brujo, es porque ellos ¿cómo empiezan a darse cuenta de eso? Bueno, por ejemplo, hace un tiempo fue algo muy curioso. Yo iba para una audiencia y me recogió el cliente junto con el abogado. Me recogieron los dos para que llegásemos los tres a la audiencia. Cuando yo me subo al carro, que era el del cliente, yo le digo, uy, ¿cómo huele acá adentro a tabaco? ¿Quién fuma? Y él dijo, no, nadie fuma, pero este carro ha cogido un olor a tabaco de repente de la nada. Y entonces el abogado dice, es porque te están tabaqueando. Entonces ya se empieza a hablar de ese tema y él dice, yo creo que sí, porque, y empiezan como a conjeturar cosas, y entonces que a veces siento tal, que siento cosas, que me dan dolores de cabeza, que me viene ese olor. Entonces ellos van conjeturando y digamos que muchos hablando entre ellos, terminan yendo con personas que ya, pues yo digo brujos, ¿no? O ellos, yo los llamarán mediums o videntes o qué sé yo. Algunos van con sacerdotes, con pastores, y pues ellos ya les dan otra información y les hacen su manejo, ¿no? Pero
Es increíble cómo se mueve este tema en ese campo forense. Es increíble. Mira, yo he visto, he visto procesos en donde los abogados a veces le recomiendan al cliente que mande a hacer misas, ¿sí? Ujú. Que mande a hacer misas para que el proceso sea fácil. Si es, por ejemplo, un homicidio, que hagan misas por los muertos para que los muertos estén tranquilos y el proceso sea más llevadero. Em, He tenido procesos en donde los abogados han ido a los brujos para que los brujos los beneficien en sus procesos. Es decir, que el brujo haga lo que tenga que hacer, sí, es verdad, que el brujo haga lo que tenga que hacer para amansar a la contraparte. Eso yo lo he visto por parte de abogados, me parece una cosa tremenda. Bueno, lo otro que he visto, por ejemplo, hay un caso que a mí personalmente me ha dolido mucho, es de una niña, porque es una niña, que presenta un trastorno psiquiátrico y la mamá de la niña lo que hace es que en lugar de asumir que tiene un trastorno psiquiátrico y asumir un proceso psiquiátrico que es real, lo que hace es que la lleva al centro espiritual de una persona muy conocida acá en Colombia que fue política y que se autoproclamaba bruja y la lleva a ese centro espiritual y en ese centro espiritual hacen algo que es tremendamente peligroso y es que le quitan a la niña su medicamento, que es un neuromodulador que está ejerciendo toda una función bioquímica en el cerebro para regular sus conductas porque su cerebro no está bien, y le quitan el neuromodulador y le dan valeriana y le dan otras aguas que prepara esta persona en su centro espiritual y le hacen terapias espirituales. Entonces, cada X tiempo esta niña entra en unas crisis psicóticas tremendas, termina un mes en el hospital psiquiátrico. Me parece muy doloroso que tú a tus 10, 11, 12 años estés un mes en un hospital psiquiátrico. Termina en hospitales psiquiátricos y siempre el contenido es el mismo, es un contenido demoníaco. Ella habla de los demonios que ve, de los demonios que tiene que la mamá es el demonio, cosas así. O sea, el contenido es un contenido espiritual muy fuerte para ella. Y realmente uno a veces, o sea, yo he podido ver algunas situaciones de ella cuando están estas crisis y son muy fuertes, o sea, espiritualmente son muy fuertes, aparte pues de la crisis como tal, psiquiátrica, pero yo sí veo que hay un componente espiritual muy fuerte. Entonces, a veces algunas personas llevan a sus hijos, generalmente son mujeres, es lo que yo conozco, llevan a sus hijos a unos procesos, abren unas puertas que no pueden manejar, porque es que a la larga tú con las normas peleas porque hay manuales, ¿sí? Están Ujú. las constituciones, los códigos, las normas, qué sé yo, teorías. Tú las conoces y desde ahí las manejas. Cuando tú abres una puerta espiritual, tú no sabes qué estás abriendo, porque es un mundo completamente intangible. Entonces tú puedes luchar aquí contra los jueces, contra los comisarios, contra tu contraparte, en la medida en que tienes normas, códigos, tienes pruebas, tienes cosas tangibles que tú puedes de alguna forma controlar. Pero estos campos espirituales son tan desconocidos que tú no sabes ni qué estás trayendo, ni qué estás llevando, ni qué estás produciendo, aunque tenga mucho control, entre comillas, porque quien te haga o con quien tú hagas los tratos mágicos te asegure que solamente es esto y que tiene el control, pero no es así. O sea, en realidad es un mundo en el que cualquier cosa puede suceder y yo sí considero que trae consecuencias a muchas escalas y consecuencias muy graves, sobre todo a nivel de riesgo. Trae riesgos muy graves para las personas. Cuando tú metes a tus hijos en estos procesos, pues imagínate, los niños son todavía más frágiles en todo sentido, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, espiritualmente. Entonces,
es aún más peligroso y más riesgoso, y las consecuencias las asumen tus hijos, todo lo que tienen que arrastrar más allá del proceso en el que tú estés. Entonces, sí, es una práctica muy, muy riesgosa para todos los que la tienen, para la persona que manda a hacer la brujería o lo que sea que mande a hacer, para quien se la están haciendo y para todos los que le rodean. Es muy riesgoso. Bueno, Catalina, y digamos, a mí me parece fascinante, pero también un poco lamentable, porque yo siento que las iglesias en general, digo, a lo largo de la historia, no han sabido transmitir el mensaje, ¿no? Porque no se trata solamente de reconocer al demonio, ¿no? Y al ángel, sino tener a Dios inculcado desde muy chicos, por supuesto no de manera obligatoria, pero sí, así como hoy en día se está implementando la ideología de género, que es algo que tenemos que abrir los ojos las mujeres, porque ya el mundo está llegando a unos niveles aberrantes con el tema, o sea, pasamos de querer dignificar el lugar de la mujer y ya vamos en que entonces ser mujer es relativo también y ser hombre también es relativo, y yo por lo menos no estoy de acuerdo con eso. Creo que la naturaleza es la que manda, y la naturaleza por algo diseñó hombre y mujer, ¿no? Por algo. Luego viene el otro tema, que yo creo que es el espíritu en el cuerpo equivocado. Eso será de amplia discusión. Eh, pero así como se implanta la ideología de género en los colegios, estaría bueno que se implante la espiritualidad, que por lo menos los niños y los adolescentes, las niñas, niños y niñas, que también hay que decirlo porque si no, ¿no? Nos caen encima los académicos de la nueva ideología. Bueno, ¿en qué momento les vamos a hablar a los niños de la espiritualidad? No de una religión en particular, sino de la búsqueda de Dios, porque lo que estamos viendo, y yo no sé si tú compartes eso, Catalina, pero a mí me parece que estamos en una purificación como humanidad. Estamos yendo hacia precisamente el abandono de ciertas prácticas horrorosas a todo nivel. Y por ahí estos procesos precisamente nos están mostrando, o en lo individual, como que llevan a la persona a confrontarse. O sea, ¿tú por dónde quieres seguir? ¿Quieres seguir por la oscuridad? ¿Quieres seguir? ¿O definitivamente le das la posibilidad a Dios? Yo también sé de papás se han reencontrado con Dios. ¿Qué nos puedes contar de esos casos maravillosos en los que obra la intervención de Dios? Mira, definitivamente la mayoría de estos casos forenses arrancan por una ausencia de Dios en el corazón de las personas. Si tú amaras a Dios y si tú siguieras a Dios, tú te abstendrías de hacer muchas cosas que tus emociones te dictan. Para mí ha sido un proceso complejo comprender y sobre todo asumir el papel de Dios en tu vida. Siempre me decían, es que tienes que ver a Dios como tu padre, tienes que ver a Jesús como tu hermano, como tu guía. Y para mí era muy difícil percibir a Dios, que es tan intangible como tu padre, y todo lo que te dicen de Dios, hasta que algún día empecé a asumirlo. Siempre me han enseñado que tu relación con Dios es similar a la relación que tú tuviste con tu papá. Entonces yo decía, no, pues, ¿cómo ir a hacer mi relación con Dios? Sí, porque pues la relación con mi papi, lamentablemente, y por otros factores que no dependieron de mí ni de él, pues fue distante, ¿sí? Entonces yo digo, pues bueno, mi relación con Dios también será así de distante. Pero en la medida en que tú vas conociendo a Dios en verdad y vas teniendo una relación personal con Dios y lo vas asumiendo como tu papá y te vas comportando como una hija y vas comprendiendo la naturaleza de Dios, el carácter de Dios y lo que Dios espera de ti, y todo esto, muchas cosas van cambiando. Entonces,
para mí es definitivamente un seguro de éxito el que tú sepas y te creas y asumas que eres un hijo de Dios y como dice la palabra, y a los que aman a Dios todo les va bien. Entonces, tú puedes ver cosas negativas y tú puedes ver que estás mal, que estás perdiendo en un proceso, que fueron injustos, todas las cosas que tenemos que ver. Pero tú igual te aferras a la promesa de que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a bien. Y tú comprendes que las cosas que estás pasando solamente son un estado, una situación, una oportunidad para afinar tu carácter, pero que al final las cosas van a salir bien de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios no quiere que te vaya mal, uno como papá, como mamá, no quiere que a sus hijos les vaya mal. En algún momento uno los deja que se estrellen, porque ellos tienen que aprender, porque tú ya les has dicho, los has protegido, pero si ellos están de necios, pues ok, tienes que dejarlos y a ti te duele. Cada dolor de tu hijo a ti te duele. Y es lo mismo con Dios. Cada vez que tú eres necio, cada vez que haces una cosa mal, Dios también sufre. Dios también llora contigo. Entonces, en la medida en que tú vas entendiendo eso y vas asumiendo muchos de los principios, es que en la Biblia está todo. Cuando tú vas asumiendo muchos de los principios de vida que te ha dado Dios a través de su palabra, créeme que las cosas funcionan muy bien. Yo he encontrado muchos padres y madres, pero sobre todo padres, que es con lo que yo más trabajo, que han conocido de Dios gracias a estos procesos. Han conocido de Dios, se han aferrado a Dios y en verdad han tenido procesos, obviamente con un dolor natural de todos estos procesos, pero han sido procesos en los que Dios ha estado respaldándolos siempre. Y he visto cosas de verdad, he visto lo que uno llamaría milagro, que pues el milagro no es una cosa así, ¡guau!, que uno dice al estilo de varita mágica, pero uno dice definitivamente esto es un milagro. Que de pronto una persona no asista a una audiencia y en esa audiencia falló el juez y no se pudo apelar y quedó en firme el fallo a favor a la absolución de una persona inocente. Eso es un milagro, que Dios haya Claro. permitido eso. O sea, hay muchas cosas que Dios va permitiendo. Entonces, yo he visto que muchos padres, madres, han logrado encontrar cosas espectaculares en ese camino espiritual. Han cambiado muchas cosas. Conozco un caso muy bonito que ojalá podamos nosotros verlo en otro programa y es de una familia que ellos se separan, pero la niña, ellos le inculcaron a la niña, siempre le hablaban de Dios desde pequeñita. Entonces, cuando ellos se separan y entran en una serie de conflictos y bueno, los errores que de pronto uno comete por estar mal asesorado de las amigas que le están puyando y que es que este desgraciado infiel, entonces hágale y hágale que sufra y que chupe, como dicen. Entonces, de pronto uno se deja llevar, ¿sí? Y en este caso que te cuento, era muy lindo que cuando el papá hablaba con la niña por teléfono, la niña siempre le hablaba de Dios. Y a veces él, obviamente, se quebraba escuchando a la niña porque pues le dolía el alma lo que estaba sucediendo. Y la niña le decía, es que yo tengo acá la voz de la niña en los audios diciéndole, papi, no llores, papi, tranquilo, Dios se va a encargar de arreglar las cosas, que la sangre de Cristo te cubra. Eso a mí me parecía tan hermoso porque eso protegió mucho el corazón de la niña a pesar de que estaba pequeñita y que de pronto tenía algunas influencias externas para decir X o Y cosa, para sentir X o Y, para cambiar su corazón, pero siempre tuvo una protección muy grande por esa parte, esa fuerza espiritual que ella estaba teniendo. Y lo más lindo es que ella fuese quien se lo transmitiera a sus papás, que ella fuese quien de alguna forma centrara a sus papás y les dijera, Dios va a obrar y nosotros comportémonos bien de acuerdo a lo que Dios quiere y Dios va a obrar a nuestro favor. Y yo pienso que eso les ayudó mucho a esta familia y esta familia logró superar esos problemas. Finalmente lograron superarlos y bueno, están bien.
Están separados, pero están armónicos, porque es que no necesariamente uno tiene que seguir con el hogar, ¿no? A veces la decisión es separarse y bueno, ok, es nuestra decisión. Pero la idea es que así nos separemos, se pueda mantener en verdad un hogar, una familia. Y he tenido otros casos también, pues, allegados a mí, de padres que se han divorciado, pero que siguen su camino espiritual y siguen inculcando en sus niñas eso, el amor a Dios, la espiritualidad, y también son procesos en donde siguen formando unas niñas funcionales, unas niñas con corazones bonitos, eh, que son personitas que creen en Dios y que cualquier problema que tienen, lo primero que hacen es consultar con Dios, afrontarlo con Dios y después sí llevan sus emociones y sus pensamientos, pero primero la dirección la debe dar Dios. Cuando funciona así la vida, créeme que la vida funciona muy bien. Cuando anteponemos nuestras emociones y el último recurso es Dios, es que eso es increíble. La gente dice, ya he hecho de todo, pues será orar porque ¿qué más? Y yo digo, no, no, es que el primer recurso es orar. Primero ore y después haga el resto. Cuando yo era niña y me metía en algún problema, niña no, mentiras, ya grande, y me metía en algún problema, yo no le decía nada a mi papá. Y finalmente mi papá se enteraba y ya el problema era muy grande. Y entonces me decía, pero ¿por qué vos no me dijiste antes para haberte ayudado? Y yo, pues porque yo quería salirme lío, pero no pudiste y mira cómo terminaste y mira que era la cosa es peor. Y yo, ay, sí. Entonces, en algún momento aprendí que yo también tenía que dejar un poquito mi orgullo de hija y que cuando tuviera un problema yo pueda correr con mi papi y decirle, papi, tengo esta situación, ayúdame a resolverla, antes de que se agrandara. Entonces, también si nosotros comprendiéramos y viéramos hacia Dios y nosotros comprendiéramos que ante cualquier cosa, primero corremos a los brazos de nuestro papá Dios y le decimos, Señor, tengo esta situación, guíame, dime, tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces, dime qué hago, qué decido, cómo me comporto, ayúdame a contener mi corazón, ayúdame a tomar esta decisión, ayuda a tal persona. Y si eso es lo primero, el camino es mucho más fácil, pero como lo dejamos desde últimas y creemos que Claro, es el genio de la lámpara que me, nos va a cumplir los deseos. sí, me traes dos temas fundamentales. Uno, que los niños y las niñas que están llegando en este tiempo traen incorporada la idea de Dios, o sea, no necesitan que los convenza nadie, tienen una convicción absoluta de lo que es el respeto por el otro, más sensibilidad frente a las personas, más valentía y también más fragilidad, porque hay niños y niñas llamados índigo, cristal, etcétera, diamante, bueno, como quieran llamarle, pero obviamente el ser humano está evolucionando hacia la perfección, digamos, dentro de sus estándares, si se quiere. Entonces, por un lado, mamás y papás atentos a estos niños que están hablando de Dios, que están hablando de cosas espirituales, porque eso está pasando en este momento. Aquí hubo un caso en Argentina hace muchos años de un niño de 10 años que escribió un libro que dice, Yo vengo del sol. Lo entrevistaron en su momento. Es decir, si a ese niño los papás no le hubieran apoyado la publicación de su libro y en vez de eso lo hubieran puesto en manos de un psiquiatra, y ahí conecto con el segundo tema que tú dices, que cuando hay un problema existencial, ¿no? Llámese un conflicto con la pareja, con la familia, con los suegros, lo primero que se piensa es en el abogado, ¿no? En los recursos humanos que son limitados, obviamente, o que dependen del dinero para funcionar. Y en la última instancia queda la oración como, o la conversación o el pedido directo a Dios, porque realmente no, vuelvo y te digo, yo creo que las religiones en eso, la nuestra, la católica, digo nuestra porque nuestros países son mayoritariamente católicos, pero luego todas las vertientes del cristianismo que es la que impera en nuestros países, pues yo creo que nos tenemos que reinventar la manera de comunicar esto, y mientras el sistema cambia,
para eso estamos las mamás y los papás, ¿no? Precisamente mientras mantengamos la potestad sobre nuestros hijos, porque esa es otra amenaza, este es otro papayazo que le estamos dando a los estados de que vengan y decidan la vida familiar por nosotros, en vez de nosotros superar las dificultades, las diferencias, ponernos de acuerdo, estamos permitiendo que sea el Estado el que intervenga y el que decida quién es más apto para criar al hijo. Y yo creo que si la naturaleza, Dios, el universo da un hijo, es porque la gente estaba lista. ¿Qué piensas tú de esta onda, digamos, también en ese sentido, Catalina, del tema de la intervención del Estado en la familia? Uy, me parece muy grave lo que está sucediendo. Definitivamente estamos frente a una época de destrucción de la familia. Eh, yo veo muchos psicólogos que no se quieren pronunciar y que consideran que cada quien tiene el derecho de pensar, de hacer, de sentir, y por lo tanto asuman su vida como consideren, como se sientan mejor. Yo no. Yo pienso que a veces sí, la gente se puede sentir muy bien consumiendo droga, pero eso no es sano para ellos. Y yo pienso que hay muchas cosas que la gente puede sentirse muy bien haciendo, pero que no es sana para ellos. En lo personal, mi compromiso es con Dios, no con los hombres ni con nadie más, sino con Dios. Entonces, desde mi perspectiva, yo en eso soy, o sea, me paro en ese punto. ¿A qué viene eso que te estoy diciendo? A que, a que ahorita este movimiento de mi cuerpo, mi decisión, y de ir por ahí abortando y matando niños de 7 meses de gestación, porque es mi cuerpo y es mi decisión, y el Estado avalando eso, es terrible. O sea, a mí, te juro que a mí me duele el alma de ver esas cosas. No solamente las consecuencias psicológicas que va a tener para esa mamá eh, que asesinó a su hijo, sino que también hay un papá. En muchos casos el papá quiere ser papá. Aquí hubo un caso muy doloroso hace un año y alguito de un bebé que se llamaba Sebastián, creo que se llamaba el bebé, o el papá, no recuerdo si era el papá o era el bebé, creo que era el papá que se llamaba Sebastián. Eh, y la señora quiso abortar de 7 meses y medio de gestación. Eso no es un aborto, eso es un homicidio. Y él rogaba y salió por las redes, hizo un gran movimiento rogando que por favor lo dejaran ser papá, que él quería ser el papá de ese niño, que él tenía el derecho de ser el papá de ese niño. Y no, la señora abortó con el aval del Estado, con la complicidad del Estado. Para mí eso fue algo tremendamente doloroso, que el Estado permita, y supuestamente era que porque ella estaba deprimida, pero con mayor razón. Si ella está en un estado de depresión clínica, ella no está teniendo la capacidad para tomar una decisión adecuada, Claro, menos no para que venga sabía. a decidir. Entonces, si ella está en un estado de depresión, ella no está teniendo todas sus capacidades mentales, emocionales para tomar una decisión sobre una vida que no es de ella. Entonces, yo lo Pero, que veo es que ¿y últimamente los cómo? estados, Sí, discúlpame. ¿Y cómo manejarían el tema legal? Porque, por ejemplo, si se produce un aborto espontáneo, más allá de la semana 28 o 32, ya tiene que tener un registro civil. Me parece que es a partir de las 32 semanas que se considera, Catalina. no, no, mira, nosotros hicimos un programa con varias personas pro vida, precisamente por ese caso tan doloroso. Y lo que yo pude comprender, porque pues en realidad yo no sé jurídicamente mucho de eso, pero lo que entendí es que por lo menos en Colombia no se considera persona hasta el momento en que puede respirar por sus propios medios. Entonces, hasta que no se le corte el cordón umbilical, no es persona, ¿sí? Sí. Es cualquier otra cosa. Pero Entonces, si la este niño mamá, no era, ¿será que cambió la legislación? Porque si la mamá pierde el hijo
a la semana, creo que es de la semana 32 en adelante, tiene que tener incluso entierro. O sea, tiene que tener un protocolo como de justificar la muerte, ¿no? Jurídicamente hablando. Es decir, No sabría decirte, qué locura, no, porque no, ahora no es sabría o decirte si sea, cambió. por un lado el Estado invierte un montón de plata para salvar la vida de una mamá que está en gestación, ¿no? Que tiene problemas, digamos, y por el otro lado también da las herramientas para que se lesionen. Definitivamente estamos en un momento, yo creo que crítico para darnos cuenta de la diferencia, ¿no? En dónde está el bien y en dónde está el mal, y no seguir confundidas y confundidos de que todo es relativo y que entonces depende, porque como bien tú dices, no, pues si la persona quiere hacer eso, que lo haga sabiendo que no les sirve para nada, que lo daña. Eh, bueno, Pero se siente bien, claro, por lo menos porque que mientras esté en nuestro alcance, digamos, los hijos, yo considero que hasta que tienen mayoría de edad, pasados los 18, ya no los representamos, se representan. Para mí la crianza es una actividad que tiene fecha de corte, así muchas mamás sigan después de los 18 queriendo manejar la vida. Yo creo que el rol es distinto, o sea, para mí siempre es un acompañamiento, pero evidentemente en este tema, digamos, todas estas ideas que se han metido en los últimos años, que están llegando a los colegios, ¿no? Con la ideología de género, porque una cosa es permitir el aborto y otra cosa es promoverlo, ¿no? Una cosa es sí. comprensivo con todos los géneros del mundo y otra cosa es promover la homosexualidad, ¿no? Y ahí yo creo que hay suficiente material como para darnos cuenta qué es qué, ¿no? Cuando es una campaña orientada a lograr insertar esa idea en la sociedad y cuando es una inquietud genuina de la sociedad que dice, ay, estamos necesitando eso, porque yo no he visto al Estado correr con otras cosas que sí se le están pidiendo, ¿no? Increíble. Es que, es que se ha querido sacar, se ha querido, o sea, es que el ser humano, qué orgullo y qué ego y qué prepotencia, mira, han querido sacar a Dios de todos lados, han querido sacar a Dios de la ecuación, pero cuando ya no pueden manejar las cosas, entonces quieren a juro meter a Dios en la ecuación. Hay una frase preciosa que yo leí una vez y que dirige muchas de mis cosas en la vida, y dice, no pidas en oración, no pidas, no pretendas tener en oración lo que perdiste en necedad. Ujú. Entonces, para mí esa frase es supremamente valiosa porque queremos hacer lo que nos da la gana, queremos decirle a Dios que voltee para otro lado, que no nos importa, que no nos interesa, que no nos mire, pero cuando estamos hasta el barro o más para arriba, ven y nos rescatas. Pongámoslo en otros términos. Mandamos a nuestros papás para la porra, que mi papá no me hable, que mi papá no me diga, ni saludo a mi papá en la mañana, corto mi vínculo con mi papá porque no me interesa, me meto en un lío o me meten en un lío y cuando estoy en un lío y en el extremo y ya no soy capaz de salir, busco a mi papá. Ahora sí, papi, ayúdame. Es lo mismo. ¿Cómo uno como papá asume eso? Que un hijo te desprecie, que un hijo te ignore, que un hijo te maltrate y te diga, ay, no quiero escucharte, pero que cuando el hijo está en el lío, ahí sí viene a hacerte caritas, ¿sí? Y entonces de pronto uno por amor infinito hacia su hijo y por compasión, uno le dice, ok, y le ayuda. Pero a veces llega un punto en que uno dice, pues no, asúmelo, entiéndelo y cambia, porque no voy a estar toda la vida sacándote del barro, ¿sí? Tú de necio y yo salvándote. Entonces, yo pienso que hay una, una ausencia de Dios muy grande en el mundo y que lamentablemente todos estos movimientos de las libertades que tenemos los seres humanos, libertad de expresión, dicen cualquier cosa,
libertad de culto, entonces es meterse a cualquier cosa. Y entonces esas libertades impiden que las personas en realidad experimenten cosas, ¿cierto? Entonces, que como hay libertad de culto, tú no puedes imponerle una espiritualidad a nadie. No se trata de imponer, pero no es posible que en un colegio tú no puedas hablar de Dios. No es posible que al presidente lo hayan entutelado porque dijo que era el Día de la Virgen y que no sé qué cosa, no sé bien qué fue lo que él dijo de la Virgen, pero él dijo que era el Día de la Virgen y que honraba a la Virgen o algo así. Entonces le pusieron una tutela porque está atentando contra la libertad de religión de otras personas y de los ateos. Entonces eso es muy tenaz porque es que definitivamente sí hay un Dios, sí lo hay. Y Igual es un Dios que mantiene todo esto. Dime. igual esos son distractores porque la gran libertad, mira dónde va con todo este tema que estamos viviendo de emergencia sanitaria, ¿no? Por un lado promoviendo las libertades ideológicas de un montón de cosas, pero la gran libertad fundamental de movilización, de decidir un tratamiento, de conocer un remedio, todo eso se lo están pasando por arriba de todos los ciudadanos. Bueno, Catalina, ya para terminar, porque Exacto. estamos, o sea, la verdad, genial hablar contigo, me parece que tienes una experiencia increíble. Yo te iba a preguntar también, bueno, cuando uno ve las cosas desde la óptica de la espiritualidad, desde la convicción de que hay un Dios de amor y de bondad, también entiende que las personas tenemos que pasar por ciertos episodios, o sea, como que hay, como lo decía Jesús, para que se cumpla la profecía, ¿no? Tantas cosas que le preguntaban y él decía, para que se cumpla la profecía, parecería que también estos litigios, estos conflictos y litigios, o sea, ya a un nivel judicial, también forman parte como del karma, de la herencia emocional, de la purificación que está haciendo cada clan familiar, porque yo me puse en la tarea también de investigar y cuando es como que en las familias se repite, ¿no? Se repiten las cosas, el abandono, el maltrato, el abuso, incluso el asesinato, que hay muchos casos en familias que hay un asesinato por ahí escondido, tapado y de todas maneras por algún lado sale. ¿Cómo ves tú como psicóloga forense y yo sé que como con esa fe que tienes en Dios, cómo ves eso? Pues mira, yo definitivamente pienso que cada cosa que tú vives es algo que ha permitido Dios que tú vivas y que lo ha permitido por dos razones. Porque necesita que aprendas o porque necesita que enseñes. Ya, para mí se resume a eso. Entonces, estos procesos judiciales, para mí, yo siempre los veo y yo como que, obvio, los veo como psicóloga, los veo desde esta perspectiva, pero siempre las veo desde una perspectiva espiritual de trasfondo, siempre digo qué hay detrás. Y bueno, como psicóloga, digamos que puedo hacer un análisis, entre comillas, un análisis de esta persona como persona y yo digo, pues pucha, tiene que mejorar esto, estas cosas le están fallando. Y entonces ahí comprendo de pronto qué puede haber espiritualmente detrás. Siempre he tratado de ayudarles a mis clientes a comprender eso. Hay gente que cada vez se pone más endurecida con Dios porque las cosas no le salen como son. Y hay gente que sí, en vez de eso, pues empieza a cambiar su camino. Pero definitivamente yo pienso que todo lo que nos pasa tiene un trasfondo espiritual. Hay una canción muy linda de una cantante que se llama Lily Woodman. Se Uh llama -huh. Al final. Es una canción preciosa y esa canción también habla un poco de eso. Y dice que sufrió, que le dolió y que al final entendió que todo lo que pasa bajo el cielo lo conoce Dios y que todo obra para bien. Uno a veces se siente solo, Dios me dejó, Dios me abandonó, no encuentro la respuesta. Yo he encontrado respuestas a muchas cosas. Por ejemplo, alguna vez en una prédica
pastor que se llama Dante Gebel, que me encanta. Dante en una prédica una vez dijo, es como si Dios a veces se escondiera para ver qué haces cuando Él no está. Y entonces yo pienso, yo me acuerdo que cuando yo era niña, mi abuelita a veces se escondía o me decía a mí, escóndete, escóndete, para que mi hermanito no nos viera cuando él era chiquito, escóndete a ver qué hace cuando no estamos. Y yo decía, pues sí, a veces Dios no te responde porque Dios quiere ver cómo tú te desenvuelves, cómo tú, si en realidad tú has aprendido y si en realidad tienes la capacidad de hacer las cosas bajo sus lineamientos sin que Él te esté diciendo, ¿sí? Entonces a veces por eso no tenemos sus respuestas así como uno quisiera, Señor, y ¡pum! Cayó la respuesta, no. También porque tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios, ¿sí? Lo otro que también alguna vez aprendí es que si a ti se te está quemando la casa, tú estás dentro de la casa, se te está quemando la casa y tú no te das cuenta, ¿qué hacen tus vecinos? Te tocan la puerta. Pero si tú aún no te das cuenta, estás dormido, no despiertas, te tocan más duro hasta que finalmente te tumban la puerta de la casa, te rompen la ventana y entran a sacarte. Entonces, así pasa. Yo pienso que uno tiene cosas que cambiar y que mejorar como persona, como familias, y Dios te toca la puerta. Y si no, te toca la ventana, pero tú nada. Y ese tocar, en principio puede ser algo con amor, pero con el tiempo se tiene que hacer un tocar más grande, porque tú no escuchas, porque tú estás dormido. Y a veces ese tocar más grande puede ser una cárcel, puede ser una muerte, puede ser una enfermedad, un accidente. Y ese es el sacudón que necesitas para en verdad cambiar y ser el hijo que quieres, que Dios quiere que tú seas, el hombre y la mujer que Dios quiere que tú seas. Y es lo mismo que hacemos como papás. A veces nosotros dejamos a nuestro hijo, le llamamos la atención una vez, le llamamos la atención dos veces, le restringimos una cosa, le jalamos aquí, le apretamos el tornillo, hasta que ya llega un momento en que, ¡prum!, hacemos algo contundente, porque queremos que este hijo sea una personita bien y sabemos que no va por ese camino. Entonces también como papás a veces nos toca hacer cosas contundentes y que pues obvio a ellos les va a doler y todo, pero con el tiempo ellos se dan cuenta y te dicen tenías razón cuando hiciste esto, ¿sí? Obviamente no hablo cosas de maltrato, ¿no? Hablo cosas dentro de ciertos límites, pero que hacen parte de formar a un ser humano. Entonces yo pienso que todas estas situaciones judiciales tienen un trasfondo espiritual muy grande. Y definitivamente el origen de estas situaciones es la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Si nosotros lográramos tener a Dios en nuestro corazón y seguirle, nosotros no tendríamos ninguno de estos problemas judiciales. No demandaríamos y no seríamos demandados. Bueno, podemos ser demandados si el otro no tiene a Dios en su corazón, pero si tenemos a Dios en nuestro corazón, resolveríamos las cosas muy diferentes. Entonces yo sí pienso que es una ausencia y pienso que estos procesos te ayudan, si bien los puedes tomar, te ayudan a mejorar espiritualmente y a ser después un, un sembrador de Dios en el corazón de las otras personas. Y puede ser un maestro para los otros de una vida espiritual y de un ejemplo de cómo llevarlos, un testimonio de cómo llevar los problemas en Cristo. Ojalá todos pudiéramos lograr eso. No es fácil, pero no es difícil tampoco. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Catalina, por esta entrevista porque me parece que nos das ejemplo de que es posible integrarlo todo, integrar un alto desempeño profesional, un gran compromiso profesional con las herramientas, con la actualización permanente, porque sé que eres una mujer muy estudiosa, con maestrías, con varias especializaciones y no por eso, y a la vez, digamos, tan comprometida también con presentarle a la gente a Dios, ¿no? Porque no sé cómo, bueno, a mí la palabra evangelizar no me gusta mucho porque es como que me remite a la época de la conquista, pero me parece que nos estás dando ejemplo de que se puede, es decir, que no es solamente ir a rezar y dejar que los procesos sigan su curso, hay que hacer las dos cosas, o sea, hay que accionar, hay que leer el expediente, hay que
hacer las pruebas psicotécnicas o la metodología que sea, y al tiempo, digamos, pedirle a Dios, porque nada, es decir, todo eso, como bien nos decías, puede derivar en una intervención divina inexplicable, ¿no? Que el juez que todo el mundo estaba esperando que dijera negro, dijo blanco, y es el juez. Entonces yo también he sido Sí. testigo de cosas maravillosas, de procesos que salen distinto precisamente por, bueno, ojalá no tengamos que llegar al enfrentamiento legal. Yo vuelvo y digo, ojalá todos, así como la pareja se junta para, ¿no? Para traer el hijo, pues tenemos que llegar a tener la capacidad de decirnos adiós y de poder hablar de la custodia y de poder hablar de la cuota alimentaria y todo lo que tenga que ver, igual que cuando se concibió al hijo, ¿no? Parecería que la gente se transforma. Bueno, mensaje final para Sí. nuestras seguidoras. Bueno, algo que tú dijiste ahorita de que tenemos que hacer, eso fue también algo que para mí cuando lo escuché fue revelador. Todo está en la palabra de Dios, todo está en la Biblia, todos los principios. Uno de los principios es el de la siembra y la cosecha. No hay pasajes en la Biblia en donde dice y cosechó sin haber sembrado. Siempre se sembró. Entonces, sembremos, que lo que sembremos cosecharemos. Si sembramos manzanas, no vamos a recoger peras. Si sembramos amor, vamos a recoger amor. Si sembramos odio, vamos a recoger odio. Así de simple. Entonces, siembra para que coseches. Es tu parte, haz tu parte. Y ora y deja que Dios haga lo sobrenatural, que es sobreabundar esa cosecha de manera sobrenatural. Pero tú tienes que hacer lo natural, lo que te corresponde. Es un trabajo en equipo con Dios. Entonces, yo, ¿qué puedo decir? En verdad, que hay que apostarle primero a Dios, después a nosotros. Hay que recibir la guía de Dios para todo, porque cuando lo hacemos, las cosas, el camino se abre de una manera hermosísima. Yo digo, es como cuando tú estás manejando el carro y tienes esta visión, pero Dios está arriba en un helicóptero y Él tiene toda esta visión. Él ve más de lo que tú puedes ver. Tú ves la calle y lo que te rodea. Pero Dios está viendo la calle por la que vas, las que van a los lados. Él sabe lo que va a pasar. Él sabe si la persona que viene allá se va a pasar el semáforo, se va a cruzar y se va a estrellar contigo. Y desde arriba te dice para y a ti te parece absurdo parar porque el semáforo está en verde, pero lo que tú no sabes porque no has podido ver es que allá viene uno volado sin frenos, pero el que está arriba en el helicóptero sí lo ve. Entonces, si tú tienes ese enganche con el de arriba y el de arriba te indica el camino y tú sigues el camino, así te parezca loco, créeme que vas a tener un hermoso camino y vas a poder llevar a todos los que están atrás por el mismo. Entonces es simplemente haz equipo con Dios. Haz equipo con Dios entendiendo que el que manda es Dios, no tú. ¿Sí? Haz equipo con Dios. Haz lo que te corresponde, deja que Dios haga lo que le corresponde y haz la tarea. ¿Cuál es tu tarea? La tarea es traer a otros a Dios por medio de qué? No de la palabra, del ejemplo, de lo que tú haces, de lo que tú puedas mostrar en realidad, de lo que es llevar una vida espiritual sana. Y dejar uno de lado, porque es que uno a veces también ¿cómo se llama? Se fanatiza y se chifla y se vuelve neurótico con el tema. No, tú no puedes juzgar, tú o sea, no enloquezcas con el tema, no enloquezcas con el tema. Y pilas con abrir puertas espirituales. Es lo peor que puedes hacer. No sabes en qué te metes y después no sabes cómo cuesta salirse. Es como salir de la mafia, del narcotráfico. Creo que es muy difícil salir. Entonces no abras puertas, o sea, esas puertas manténlas cerradas. Esa es mi recomendación. Fue como larga, pero bueno, esa es la idea. Bueno, Cata, muchísimas gracias. Y espero más adelante poder conversar contigo de otros temas muy interesante. Así que muchas gracias y
te deseo lo mejor con esos papás y mamás que acompañas. Gracias, Betty. Para ti también, que sigas comprometida también mostrando estas realidades, que no es fácil porque tenemos muchos oponentes, pero también es lo que tenemos que hacer. Entonces, a ti muchas gracias de verdad por esto que haces de ayudar a que las Dulcineas despierten de su sueño fantástico. Así Y que es. seamos personas en verdad conscientes, despiertas, que sepamos lo que estamos haciendo y que asumamos lo que estamos haciendo. Y muchas gracias a ti, en verdad, por estos espacios tan productivos y bueno, muy chéveres, de verdad. Bueno, Cata, un abrazo y seguimos hablando de la vida después. Listo, bueno, chao. Chao, gracias a todos. Te acompañamos a buscar tu felicidad. Dulcinea despierta, despierta al amor. Dulcinea despierta, un mundo de mujeres conscientes.